Buenos días, queridas hermanas, bienvenidas a todas las que ya empiezan a conectarse para nuestra clase de este jueves 1 de abril. Le doy tantas gracias a Dios por cada una de ustedes que fielmente se conectan a nuestra clase. Gracias por mandar sus mensajitos, por darnos siempre una palabra de ánimo. Siempre nos ayudan con sus oraciones, las necesitamos. Y bueno, estoy aquí para presentarles a nuestra maestra del día de hoy, ¿verdad? Una gran amiga mía, ella se llama Tete Toledo. Ella está sirviendo junto con su esposo en la Iglesia Bautista Cristo Te Ama en el Estado de México. Ella ya tiene más de 22 años trabajando con ellos en el ministerio con sus hijos. Tiene 3 hijos y un hermoso nieto. Yo sé que esta mujer de Dios les va a ser de gran bendición a cada una de ustedes, hermanas. No se la pierdan, comparte la clase, mándasela a una amiga. No sabemos el tema que nos trae esta mañana porque le dije que lo que le pusiera el Señor en su corazón, y yo sé que eso va a hablar a tu corazón. Preparémonos, estemos listas, abramos nuestras Biblias, pidámoslo al Señor que nos ayude con esta enseñanza y démosle la bienvenida a nuestra querida y amada Tete Toledo. Que Dios les bendiga. Luego desde
hermanas, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí, un privilegio estar con ustedes. Agradecida con Dios por esta oportunidad, por esta bendición, ¿verdad? De poder compartir la palabra de Dios. Y agradecida también con mi hermana amiga, hermana Rosy. Gracias, hermana Rosy, por esta oportunidad, por prestarme su espacio, por prestarme a sus hermanas. Gracias, hermana Rosy, y le mando un fuerte abrazo allá donde usted esté. Y bueno, vamos a mirar una clase más. Mi nombre es Esther Torres de Toledo, bueno, más conocida como Tete Toledo. Y es un gusto, hermanas, conocerles. Para los que no me conocen y las que ya nos conocíamos, pues me da gusto saludarles, hermanas. Vamos a mirar un texto en la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 20. Y dice así: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por la salvación eterna. Gracias, amado Dios, te damos por hacernos tus hijas, Señor, y darnos este privilegio tan grande, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra tan preciosa, Señor, que tú nos has dejado. Gracias porque a través de ella podemos alimentarnos, crecer, aprender, conocerte, Señor, y saber tu voluntad para nuestra vida. Señor, ayúdanos como mujeres, como damas, Señor, quizás señoritas que están viendo y escuchando esta transmisión, pues que también tú puedas hablar a sus vidas. Úsame, Señor, en tus manos me pongo, quiero ser un instrumento, Señor. Guíame, Señor, que tu palabra pueda fluir libremente por mi boca. En tus manos, Señor, me pongo y te pido y te ruego todas estas cosas en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que quiero compartir con ustedes, hermanas, es la reacción del corazón ante la palabra de Dios. Vamos a mirar acerca de la palabra de Dios. Yo sé que pudiera ser, hermanas, un tema ya un poco repetitivo, pero bueno, por alguna razón, hermanas, el Señor nos sigue hablando de los mismos temas, las mismas cosas. Quizás porque algo está fallando en nuestra vida, algo no estamos haciendo bien, hermanas. Entonces necesitamos escuchar, y nunca la palabra de Dios pues es en vano, ¿verdad? Es necesario, hermanas, las veces que se nos enseñe, se nos repita, ¿verdad? Hay que estar atentas, hay que prestar oído, hermanas. Entonces, vamos a mirar, hermanas, que Dios ha hablado, hermanas, a los hombres en todas las edades, en todos los tiempos, muchas veces y de muchas maneras, y de una manera constante, sucesivamente, hermanas, ¿verdad? El Señor se ha acercado a nosotros, ha buscado la forma de darse a conocer a nosotros, de hablarnos, de hacernos llegar la palabra. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, muchas veces y de muchas maneras el Señor, ¿verdad?, ha estado hablando, y a veces hasta ha repetido las mismas palabras, las mismas cosas, ¿verdad? Y no nos cansemos de oír, hermanas. Al contrario, deberíamos de estar gozosas de estar escuchando cómo Dios nos repite, ¿verdad? Nos repite y nos repite y nos recuerda, ¿verdad? Todas estas verdades que son importantes y que son necesarias para nuestra vida espiritual. Su palabra es una muestra de amor de nuestro Dios, ¿verdad?, a nuestra vida. Siempre ha buscado la forma de hacernos llegar su palabra. Aún con todo lo malo y perversos que nosotros somos, ahí ha estado la palabra de Dios. Solo hubo un tiempo, hermanas, en que, que yo recuerde, en que la palabra de Dios escaseaba, y fue en los tiempos de Elí, cuando el Señor llamó a Samuel. Dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Pero en este tiempo, hermanas, ahora más que nunca, ¿verdad?, la palabra de Dios se ha esparcido por todas, yo creo, si no toda la faz de la tierra, pero sí en muchos lugares del mundo. Los medios de comunicación que ahora tenemos lo ha hecho más fácil. Es una herramienta para poder llegar a aquellos rincones donde quizás yo quizás nunca voy a poder estar allí, ¿verdad?, evangelizar a un alma, pero a través de estos medios la palabra de Dios puede llegar
Es maravilloso ver cómo personas de muchas partes del mundo pueden unirse y conectarse con nosotras, ¿verdad? Aquí y estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y cuántas enseñanzas para las damas. Clases por aquí, clases por allá, devocionales, por WhatsApp, Messenger, por Facebook, etcétera. Muchos medios, muchas formas, ¿verdad? Que ya existen para que nos hagan llegar la palabra de Dios. Muchas hermanas tomando de su tiempo, venciendo sus temores, sus miedos, para hacer llegar el mensaje de Dios a nuestras vidas. Cumpliendo el pasaje de Tito 2:4, donde dice: las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y es verdad, ¿verdad? Estas hermanas tomando de su tiempo para poder cumplir este pasaje, ¿no? Que de poder enseñar a otras hermanas más jóvenes, quizá más jóvenes que nosotras, que están empezando en su vida matrimonial o en su vida como en la etapa como madres, como abuelas, como suegras, como nueras, como la etapa que tú estés viviendo o la condición en la que tú estés, siempre el Señor va a tener algo para nosotros. Gracias a Dios por estas hermanas. Gracias a Dios por la vida de hermana Rosy, porque siempre ha estado ocupada, ¿verdad?, en preparar cosas para nosotras las damas, las mujeres. Gracias a Dios por la iglesia Monte Abarín. Pero la pregunta, hermana, que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿qué estás haciendo con lo que oyes? Con todas esas verdades bíblicas que Dios hace llegar a tu vida. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? ¿Qué postura tomas? ¿Qué fruto estás dando? Debe producir algo la palabra de Dios en tu vida. No es posible que la palabra de Dios caiga y no produzca nada, ¿sí? La palabra de Dios, según el pasaje que vimos, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Debe dar fruto. No es que tú oyes y ya, nos quedamos así, no. La palabra de Dios siempre, nunca dice regresa vacía, siempre da fruto. No se trata de solo venir, sentarnos o te pones tus audífonos y andas haciendo tus quehaceres. Yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? También me pongo la clase y estoy lavando trastes, o me pongo ahí el celular enfrente donde yo pueda estar mirando y oyendo, o me pongo una predicación por YouTube y escucho y le subo volumen para que oigan también los vecinos de paso, ¿no? Pero no se trata solo de oír, hermanas, o mirar lo bonito que se arregló la hermana, ¿verdad? El vestido, oh, wow, la hermana, qué guapa, qué bonito vestido, sus alhajas, o decir, qué buenos chistes cuenta la hermana, ¿verdad? ¿Cómo me divierte esa hermana? Me gusta escucharla porque se avientan unos chistes bien buenos. O de ser reconocidas y famosas al estar frente a las pantallas. No, hermanas, esto no se trata de eso. Todo esto es con el fin de edificar y de dar a conocer el Evangelio de Cristo, de dar a conocer a Cristo, no a nosotras mismas, de que tu vida, tu familia sean diferentes. Mi querida hermana, mi querida amiga, es tiempo de oír, pero no solo de oír, ¿verdad?, sino también de creer y poner en práctica la palabra de Dios. Dios es un Dios que habla, como vimos, ¿verdad?, en Hebreos 1:1, pero aún sigue hablando. Dios es un Dios que no ha dejado de comunicarse con nosotros, aún sigue hablando. Desde Génesis, ¿verdad?, lo miramos allá en el pasaje. Déjenme, pongo aquí porque ya se me fue. Perdón, hermanas. No. Ahí está. Desde Génesis, que ya tengo listas mis citas para no perder más tiempo, ¿verdad?, en estar buscando. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos mirar cómo Dios, y en toda la palabra, en toda la Biblia, se encuentra la palabra de Dios. Génesis 1:27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, hablando: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras que están de esta profecía, y guardan las cosas en ella escrita,
porque el tiempo está cerca. Miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero aún hoy en día el Señor, ¿verdad? No nada más en ese tiempo, Dios sigue hablando a través de su palabra, de todos estos libros, ¿verdad? Cada libro siempre el Señor hablando a nuestra vida. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pero también vamos a ver, punto número 1, lo que la palabra de Dios es. Sí, lo que la palabra de Dios se describe a sí misma también. Dice que es como una lámpara. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es luz, ¿verdad? Es una lámpara, es como una lámpara que alumbra, que da luz, que ayuda, ¿verdad?, nuestros ojos para poder mirar por dónde andamos, para saber tomar decisiones, para hacer lo correcto. Siempre la palabra de Dios, hermanas, cuando tú vayas a la palabra de Dios, va a haber destellos de luz, dándote claridad, ¿verdad?, a tu vida, a tus decisiones, a cosas, ¿verdad?, que incertidumbre, siempre la palabra de Dios alumbrando nuestros ojos. También dice que es alimento, es como pan, como miel, como leche, ¿verdad? Y bueno, no tengo pasajes aquí. Algunas cosas no voy a tener pasajes, hermanas, pero otras sí. Entonces, si después tú estás interesada y quieres, yo te puedo hacer llegar las citas. Es un tesoro. Es valiosa, ¿verdad? Es un tesoro. Dice la palabra de Dios que vale más que el oro y que la plata. Salmos 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermanas, la palabra de Dios es un tesoro valioso. Valorémosla, apreciémosla. El tesoro y algo valioso no es para llegar y aventarlo por allí, ¿verdad? Y dejarlo toda una semana y ahí polveado. Algo que es valioso para nosotros lo cuidamos, hermanas, lo valoramos, lo atesoramos. Así tratemos la palabra de Dios. Es como espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanas, ¿verdad? Esta espada tiene el poder de traspasar, dice, nuestra alma, nuestro espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos. Pero también discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Wow, hermanas, podemos decir, ¿verdad?, que es una espada poderosa. Y pues sí, ¿verdad?, que puede ser... vamos a traspasar, ¿verdad?, purificar, limpiar nuestra vida para poder ser mejores, hermanas, cortar aquello que estorba en nuestra vida. Es como espejo también, es fuego, es como martillo, ¿verdad?, también puliendo nuestra vida. Es perfecta, es justa. La palabra de Dios también es buena, es soberana, es vida. Es viva y eficaz. Ya miramos, la Biblia es un libro vivo, hermano, no está pacífico, ¿verdad? No está allí reposando. La palabra de Dios actúa, ¿verdad? Tiene el poder de dar vida, medicina. Sí, es poderosa, es escudo, es agua viva. Juan 4:10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dios hablando con esta mujer y sus palabras, ¿verdad? Dices tú, si tú le pidieras, él te daría agua viva para saciar la sed, pero no una sed física, sino una sed espiritual y eterna. La palabra de Dios es infalible, no falla, es sin error, se cumple. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir, hermanas, desde los principios, ¿verdad? Desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, y hoy en día la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios ha dicho
se ha cumplido. La vida de Jesucristo y su manifestación fue la palabra cumplida, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Miramos también que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Allá en el cielo, hermana, la Biblia se abrirá, la palabra de Dios, ¿verdad? Y seremos juzgados a través de la palabra de Dios, a través de lo que oímos y qué hicimos con lo que escuchamos, qué pasó, qué verdad, qué produjo, qué fruto dio con todas aquellas cosas que nosotros escuchamos y oímos. Hay una responsabilidad. En el momento en que tú y yo escuchamos y oímos las verdades bíblicas, ya hay una responsabilidad en nuestra vida, hermanas. Tenemos que meditar en eso y pensar, hermanas, que no es cualquier cosa estar escuchando una clase, estar escuchando un sermón en nuestras iglesias. Algo debe estar pasando. La palabra de Dios es útil. Ya lo miramos ahí en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanas, si tú dejas que la palabra de Dios actúe en tu vida, ella puede corregir tu vida, ¿verdad? Ella puede enderezar aquello que nosotras, hermanas, de verdad hemos echado a perder, hemos destruido, hemos hecho trizas nuestra vida, y el Señor a través de su palabra puede llegar a corregir todo aquello que nosotros hemos echado a perder. Sí, es útil. La palabra de Dios es verdad. Salmo 19:9 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, hermana, miramos lo que la palabra de Dios es. Si nosotras, hermana, le diéramos el peso específico a esto y realmente aprendiéramos y valoráramos y atesoráramos esto, con esto, hermana, sería más que suficiente. De verdad, el que tú le des el peso debido a lo que es la palabra de Dios en tu vida, ¿sí? Y Dios preocupado en suplir todas estas necesidades que nosotros teníamos, que nosotros tenemos en nuestra vida, y Dios supliéndolas a través de su palabra. Entonces, número 2, hermanas, lo que la palabra de Dios produce o hace en nuestra vida, los efectos, ¿verdad? La palabra de Dios, número 1, da vida. Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de Dios da vida, y vida en abundancia, y vida eterna, hermanas, es para siempre, ¿verdad? La vida que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y la promesa que ahora tenemos a través de nuestro Salvador. Al haber creído hay una promesa de salvación, y nosotros estamos confiados y asidos de esta verdad. También lo que la palabra produce es que sana. Lucas 7:7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre, ¿verdad?, confiando en que la palabra de Dios era poderosa, la palabra de nuestro Señor Jesucristo era poderosa para sanar a su siervo, aunque su siervo no estaba presente. Él dijo: tú nomás di la palabra y mi siervo será sano. Yo lo creo, yo lo sé. Un hombre que tenía fe y creía en la palabra de Dios. Miramos, ¿verdad?, y cómo así sucedió por su fe, ¿verdad?, que él tenía, y por el poder de la palabra de Dios, este hombre fue sanado. No nada más es una sanidad espiritual, es una sanidad física también que nosotros el Señor nos da a través de su palabra. Cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos quebrantados, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Yo recuerdo cuando nos dio el COVID, a mi familia y a mí, yo recuerdo que en los momentos más críticos, en los que nosotros nos sentíamos más mal, poníamos la Biblia en audio, hermana, y a veces no podíamos ni dormir de los dolores, de la incomodidad, ¿verdad?, que es. Quienes ya pasaron por esto saben de lo que hablo, pero a veces no podíamos dormir, no descansábamos, no había esa tranquilidad, esa paz que nosotros necesitábamos físicamente. Pero poníamos la Biblia en audio y, hermanas, de verdad,
nos sentíamos tan bien, descansábamos, dormíamos y aún en sueños meditábamos, ¿verdad?, sobre lo que estábamos escuchando. De hecho, hermanas, yo puedo decirte que esta clase el Señor me la dio por los pasajes que yo estuve escuchando en ese momento. En ese tiempo y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios usó ese tiempo también y su palabra para darnos sanidad. Y también lo que Dios produce o lo que Dios hace es que Él ordena también. Salmo 119, 133 dice así: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El Señor ordena nuestros pasos. Cuando nosotros queremos desviarnos, ¿verdad? Y cuando nuestro corazón quiere inclinarse, hermanas, hacia lo malo, hacia tomar malas decisiones, hacia vivir bajo nuestros preceptos, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, el Señor dice, espera, no es por allí, es aquí derechito, ¿verdad? Él ordena, endereza nuestros pasos. Luego dice, guíame Jehová, en Salmos 5:8, Él endereza, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Él puede, su palabra, ¿verdad? Produce o hace, ¿verdad? Ordena, endereza. Pero también en Juan 17:17 dice que Él santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh, hermanas, qué maravilloso es saber que a través de la palabra de Dios tú y yo podemos ser santificados. Sabemos que es un proceso, el tema de la santificación, ¿verdad? Que no, ya ese es otro tema, ese es otro estudio, pero el saber que podemos llegar a ser agradables, que podemos ser santos, ¿verdad? A través de su palabra podemos irnos santificando cada día más. Esto es maravilloso, hermanas, el saber estas cosas y poder entenderlas, que a través de su palabra, si yo le busco, si yo me acerco, si yo medito, si yo leo, si yo escucho, ¿verdad? Yo puedo ir siendo santificada, purificada. También otra cosa que la palabra de Dios hace es que da libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué precioso, hermanas, que ahora gozamos de una libertad, ¿verdad? Espiritual y una libertad física y somos libres en Cristo, hermanas. Ya no estamos esclavizados, ya no estamos sumidos bajo el yugo del pecado, de la iniquidad, del enemigo. Ahora somos libres en Cristo. También convierte el alma. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convierte el alma, tiene el poder de convertir aquello podrido, aquello echado a perder, aquello malvado y perverso. Ahora, ¿verdad? Nos vemos como aquel endemoniado gadareno. A mí me impresiona, ¿verdad? Como esa escena, me la imagino como aquel hombre que dice que vivía en los sepulcros, que se rasgaba con piedras, con cuchillos, con palos, con lo que encontrara, ¿verdad? Él se rasgaba su cuerpo todo herido, lastimado, golpeado, sucio, con un rostro, ¿verdad?, decaído, con un rostro demacrado. Mal estaba este hombre, pero cuando el Señor Jesús llegó a su vida, ¿sí?, dice la palabra de Dios que Él fue otra persona completamente. Sí, cuando el Señor llegó y sacó a los demonios de él, ¿verdad? Él fue una persona completamente diferente. Dice que en su juicio cabal, ahora vestido, porque a lo mejor él estaba desnudo, pues todas sus ropas rotas, porque vivía en los sepulcros, y todo rasgado. Yo creo que él estaba desnudo, mas sin embargo cuando Cristo llegó a su vida, lo vistió, lo lavó, lo sanó, ¿verdad? Y ahora vemos a un hombre completamente diferente, convertido en otra persona. Yo creo que cuando lo veían las personas, ¿verdad? Y veían, ¿quién es ese? No, pues el que vivía en los sepulcros. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Ese no es el mismo. Esa es otra persona, convertido, ¿verdad? En otro ser. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, ¿verdad? También hace sabio al sencillo. Salmos 19:7, ahí mismo también dice,
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo he conocido hermanos que no estudiaron, que no fueron ni a la primaria y no aprendieron a leer, pero que conocieron al Señor y se interesaron por conocer más de la palabra de Dios. Y llegaron, hermanos, a aprender a leer a través de la palabra de Dios. El Señor da el conocimiento, del Señor viene, ¿verdad?, el conocimiento, y Él puede hacer sabio al sencillo. No importa, mi hermana, si tú no estudiaste, si tú no fuiste a la universidad, si tú no acabaste la prepa, si tú no acabaste la secundaria o no fuiste ni a la primaria ni al kinder. Hermana, si tú vas a la palabra de Dios, tú puedes llegar a ser una mujer muy sabia, ¿verdad? En el que tú puedas conocer más acerca de tu Dios, el que tú puedas vivir una vida diferente, consagrada a Dios. Eso es de sabios, hermana, y el Señor te puede hacer sabia, y no importa tu preparación académica o tu posición económica. También la palabra de Dios limpia. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El Señor nos limpió, hermanas, cuando nosotros fuimos a Él y le conocimos como nuestro Salvador. Él limpió todo nuestro pecado, toda la maldad que había en nosotros. Él la limpió y sigue limpiando, porque seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos, ¿verdad? Y Él sigue limpiando, Él sigue lavando, Él sigue purificando nuestra vida, siempre y cuando nosotros vayamos a Él a buscar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guarda la palabra de Dios y serás limpia. Colosenses 1:16 dice que también la palabra de Dios sustenta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Creo que ahí me faltó, ¿verdad?, otro versículo, pero dice que en Él subsisten. Y bueno, Él la sustenta, ¿verdad? Sí. Él sustenta todas las cosas. El Señor sustenta nuestra alma, el Señor sustenta nuestra vida, el Señor sustenta su creación a través de su palabra. La palabra de Dios también es recta. Salmos 19:8 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. La palabra de Dios es recta, sus mandamientos son rectos, no son torcidos, no son chuecos, hermanas, son confiables, no son como aquellas sectas, aquellas doctrinas falsas, ¿verdad?, en las que pues están todas torcidas, ¿verdad?, están todas adulteradas, como dice la palabra de Dios. Son doctrinas adulteradas. La palabra que se enseña ahí está adulterada. Aquí no, hermanas, la palabra de Dios, la que tenemos, es la profecía más segura, ¿verdad? La palabra profética más segura, es recta. Y luego dice: amonesta también su palabra. Salmos 19:11 dice: tu siervo es además amonestado, con ellos en guardarlos hay grande galardón, hablando de los mandamientos de Dios, de su palabra. Amonesta, ¿verdad?, nuestra vida. Cuando nosotras andamos mal, cuando nosotras empezamos a decaer, cuando nosotras nos empezamos a desanimar, Él nos está amonestando. Ey, mija, échale ganas, anímate. No te me decaigas, no bajes la guardia. No es tiempo de relajarte, no es tiempo de ponerte cómoda, ¿verdad? Ahí está el Señor amonestando nuestra vida. Mija, deja de estar de contestona. Mija, deja de estar de rebelde. Mija, deja de estar, ¿verdad?, de criticona, de chismosa. El Señor está ahí, pero siempre y cuando yo vaya a su palabra, siempre voy a encontrar una amonestación a mi vida. Punto número 3. Me faltó una. Santiago 3:17 es amable, es benigna su palabra. Y este pasaje es muy hermoso, ya se me andaba pasando. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios, pues es su palabra, es la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad?, que se nos es predicada. La palabra de sabiduría dice que es pura, que es pacífica.
es amable, es benigna, con cuánta bondad, hermanas, con cuánta paciencia, con cuánta amabilidad Dios se acerca a nosotros y nos habla con amor, hermanas, con tanta paciencia. Hermana, valora lo que Dios hace a través de su palabra. El Señor, sí es cierto, es fuego consumidor y es un Dios que se llena de ira y es un Dios que también dice, no, Dios no castiga. No, sí, Dios sí castiga, ¿verdad? Y lo vemos ahí en su palabra. Cuando tú andas mal y cuando tú eres rebelde, pues claro, como a todo hijo, dice que, ¿verdad? Él azota, Él disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y qué entiendes por azote, hermana? No es que Dios, ay, mi hijito, no lo vuelvas a hacer, porque si no vas a ver. No es como nosotros con nuestros hijos, que 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y ahí nos la pasamos 20, 30 años hablándoles. No es así nuestro Dios. Nuestro Dios nos habla amablemente, ¿verdad? Pacientemente, nos habla benignamente, con misericordia, pero cuando ya también colmamos su paciencia, Él es fuego consumidor y Él viene y castiga, Él viene y reprende, hermanas, amonesta nuestra vida. Entonces, hermanas, no le juguemos al vivo, no le hagamos al loco y no dice por ahí, no hagas que la Virgen te habla, ¿verdad? Pero hermanas, es importante que nosotras estemos meditando en estas cosas. Ya con esto que vimos ahorita, ¿verdad, hermanas? Ya debería ser suficiente para nosotras entender y ver que la palabra de Dios es magnífica, es maravillosa, es grandiosa, hermana, y todo lo que la palabra de Dios es para nosotros y todo lo que produce en la vida del ser humano, hermana, en el cristiano, no, hermanas, ya con eso, ¿verdad? Pero hay más cosas que vamos a ver dentro de 8 días, ¿verdad? Si Dios nos permite la vida. Yo dividí esta clase en 2 partes, pero vamos a ver este último punto número 3, lo que pasa cuando Dios habla, ¿sí? Ya vimos que Dios, lo que la palabra de Dios es, lo que la palabra de Dios produce, y vamos a ver lo que pasa cuando Dios habla. Cosas que suceden, cosas extraordinarias pasan, hermanas, cuando Dios habla. Su pura palabra es tan poderosa que puede hacer, hermanas, que cosas fuera de lo común, fuera de lo normal, sucedan. Y vamos a ver que todas las cosas, hermanas, se someten a la palabra de Dios. La creación es una de ellas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos narra, ¿verdad?, acerca de la creación. Y podemos ver cómo Dios creó todas las cosas y ordenó todas las cosas con su pura palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así, por su palabra. No tuvo que esforzarse, no tuvo que hacer. Su palabra es tan poderosa que las cosas fueron creadas, ¿verdad? Y producen cuando Él habla. La creación, ¿sí? Miramos cómo Dios puso, ¿verdad?, las grandes lumbreras allá en el cielo, en la expansión, y dice, ¿verdad?, que ahí han estado. Ahí Dios dijo, ahí te quedas, ahí vas a estar, y hay ya lumbreras en la expansión, y desde la creación hasta el día de hoy, ahí siguen. El Señor habla, y ellas son creadas, y ellas, ¿verdad?, hacen lo que la palabra de Dios dice. También los montes se estremecen. En Éxodo 19:18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermanas, ¿te imaginas esta escena? Dios descendiendo al monte y hablando a Moisés, dando sus mandamientos, ¿sí? Y como el monte, ¿verdad? Porque Dios se presentó en fuego, dice, y el monte humeaba, dice la palabra de Dios, y se estremecía, temblaba, hermanas, el monte. Cuando yo imagino esto, hermana, yo puedo imaginar un Dios grandioso, poderoso, soberano, hermanas, que todo lo que a su voz, ¿verdad?, se hace, todo lo que a su palabra, todas las cosas extraordinarias que su palabra pueden hacer y mover, ¿sí? Y esto, hermanas, pues es maravilloso saber, hermanas, y conocer y entender. Los montes se estremecen. Hermana, ¿hace cuánto que tú
no te estremeces al escuchar la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que tú, cuando escuchas, cuando oyes un mensaje, una clase, no pasa nada? Tú nada más dices, ya lo sabía. Otra vez, lo mismo. Sí, vamos el domingo a la iglesia. Otra vez el pastor. Ese tema ya tiene como 20 años predicándolo. ¿Y por qué razón? Por alguna razón se sigue predicando lo mismo. A lo mejor es porque tú no estás poniendo en práctica nada de lo que has escuchado. Entonces, hermanas, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa en tu vida cuando escuchas una clase, un mensaje, una predicación? Sí, cuando Dios te habla a tu vida, ¿te estremeces? Hay una punzada aquí en tu corazón de saber que hay pecado en tu vida, que estás mal, que no estás caminando con Dios, que estás lejos de Dios, que no estás haciendo la voluntad de Dios, que no estás sometida a la palabra de Dios, que sigues siendo rebelde, que sigues siendo desobediente, que no hay cambios, hermana. Tiene que haber algo diferente, tiene que dar fruto la palabra de Dios en tu vida. Otra cosa que pasa cuando Dios habla, ¿verdad? Marcos 4:39, los vientos y el mar enmudecen. Otra escena extraordinaria, hermanas. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miramos, hermanas, esta escena como había tempestad, ¿verdad? Había viento, el mar enfurecido azotaba la barca donde estaban los discípulos y ellos tenían temor. Pero cuando el Señor Jesús se paró, ¿verdad? Y habló y le dijo, calla, enmudece. Y al instante, hermanas, el mar y el viento, tranquilo, una paz. Y todos, dice que hubo grande bonanza, una sorpresa, algo, wow, que los dejó extasiados. ¿Cómo sucedió eso? Tan solo habló, tan solo expresó una palabra, 2 palabras, calla, enmudece. Y todo se cambió. Hermanas, cuando Dios habla a tu vida, ¿estás calladita? ¿Estás atenta? ¿Estás poniendo atención a lo que se te está diciendo? ¿O estás por acá, verdad, toda retorcida y estás enfurecida, estás enojada y acá dentro de tu corazón y por acá murmurando? Ay, pues, es que el pastor, es que ya me está diciendo otra vez, es que mi esposo, es que los hijos, es que la hermana, es que, ¿verdad? Y estamos refunfuñando y no sé si tú conoces los claconetes, pero yo me imagino, ¿verdad? A estas hermanitas así como claconete, cuando le echan sal, toda está retorciéndose y hasta babeando, ¿no? Porque los claconetes se empiezan a soltar su esta baba y que son los caracoles, ¿verdad? Si tú no sabes de lo que estoy hablando, son los gusanitos que están dentro del caracol. Y cuando tú les echas sal, así se retuercen. Y a veces nosotras así estamos, hermanas, retorciéndonos de coraje, de que Dios nos está diciendo cómo te debes conducir, cómo te debes comportar, que debes estar sometida a su palabra, que debes estar sometida a esa cadena de mando que Dios dio, y no te gusta y te retuerces y refunfuñeas y gritas y pataleas y haces berrinche y te enojas y te manifiestas y levantas tu puño, ¿verdad? Y allá estás con aquel grupo de mujeres con pañuelo verde y hasta yo creo que hasta te vas a las manifestaciones enojada y molesta por lo que Dios ha dicho. Hermana, cállate la boca, enmudece, deja de decir, deja de patalear, deja de murmurar, deja de estar, ¿verdad?, quejándote por lo que Dios, la posición, la postura en la que Dios te puso. Acéptalo con gozo. Y cuando tú aprendas a vivir y a gozarte en eso que Dios dijo y ahí donde Dios te puso, así como el sol, así como la luna, así como las estrellas, así como los montes, así donde Dios los puso, ahí están. Ahí quédate, hermana, no te muevas, gózate, disfruta, es maravilloso, ¿verdad? Cuando tú has entendido esto, ¿verdad? Y tu forma de vestir, tu forma de vivir, tu forma de conducirte, lo que haces, lo que ves, lo que escuchas. Cuando tú has entendido estas cosas, hermana, vas a empezar a ser feliz. Por eso es que tu vida es infeliz y andas toda amargada, porque no has aprendido a aceptar la voluntad de Dios para tu vida y que la palabra de Dios así lo dijo y así será. Y te vas a morir y la palabra de Dios seguirá siendo así, no va a cambiar, ¿verdad?
Entonces más vale, hermanas, que nosotras aprendamos, aceptemos lo que Dios ha dicho. Otra cosa que sucede cuando Dios habla, o otra cosa que pasa, ¿verdad? Cuando Dios habla, es que los demonios creen, tiemblan y huyen y se postran ante la palabra de Dios. Marcos 5, 6, 10 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Miramos esta escena, un hombre endemoniado, un hombre que estaba sufriendo, ¿verdad? Por tener estos demonios dentro de él. Y dice la siguiente parte del versículo 10, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Miramos, hermanas, cómo los demonios, ¿verdad?, a la presencia de Dios y a la voz de Dios están sometidos. Obedecen, se humillan, reconocen al que está hablando. No es cosa de juego para ellos. ¡Ah, viene Jesús! Ahí está Dios. Corren y se postran y se humillan, reconociendo quién es el que está allí, reconociendo quién es el que les está hablando. Humillados, postrados, de rodillas, inclinando su cabeza ante el Señor cuando Él habla. Hermanas, ¿qué pasa con nosotras cuando Dios habla? ¿Pasa en estas cosas? A veces, hermana, creo que nos portamos peor que los demonios. Somos peor que un demonio. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, nosotras ni nos humillamos, ni le creemos a Dios, ni temblamos ante su presencia, ni le reconocemos como lo que Él es y la voz de quién es, y que lo que está diciendo, ¿verdad?, es la verdad, y que yo tengo que escuchar y hacer la voluntad de Dios. No lo reconocemos. Empezamos a quejarnos y empezamos a criticar y empezamos: es que el pastor la trae contra mí, la hermana ya me trae de bajada, por eso es que me está... No, es Dios hablando a tu vida, pero tú no quieres reconocer eso. Tú no quieres entender que estás mal y que necesitas cambiar y ajustar ciertas cosas en tu vida para que entonces haya cambios verdaderos. Empieza a reconocer quién es el que te dice, quién es el que está hablando, quién es el que está delante de ti. No es el pastor, no es la hermana, no soy yo, no son las hermanas. Es Dios hablando a tu vida. Y empieza a reconocer. Ten una actitud mejor que la de los demonios, hermana. No te quedes, ¿verdad?, con esa actitud soberbia, altiva y que tú, ¿verdad?, lo sabes todo y que ¿qué se te va a enseñar? No, hermanas. Nadie aquí es mejor que nadie. Todos estamos en el proceso, todos estamos en la carrera, ¿verdad?, en el camino. Ahí vamos, con nuestras luchas y nuestras batallas. Pero hay diferencia, hermanas, entre la que quiere y la que no quiere. La que se esfuerza, la que está luchando contra su propia carne, contra sus propios deseos, contra sus propios pensamientos, contra sus propios sentimientos. Ella, ¿verdad?, es la que está trabajando, ¿verdad?, para que las cosas sean diferentes en su vida, en su hogar, en su entorno, en su iglesia. Pero hay mujeres que como demonios, hermana, que están y endurecidas y orgullosas, y peor que demonios, porque estos todavía pues se humillaban, inclinándose. Pero a veces algunas, ¿verdad?, están todas altivas en la iglesia y escuchan. Y todas orgullosas y soberbias. No, hermanas. Seamos humildes ante la presencia de Dios, ante su palabra, y reconozcamos quién es el que habla y que lo que está diciendo, ¿verdad?, yo debo prestar atención, no tomarlo, no tener en poco la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios te habla a ti? Nada más, ¿verdad?, damos, como dicen por ahí, golpes de ciego, ¿no? Patadas de ahogado. Ya sentimos, ¿verdad?, que Dios viene a nuestra vida, que viene con el látigo, que viene el Señor con la vara para disciplinar, y empezamos, ¿verdad?, a dar patadas de ahogado nada más, y ya sentimos la de veras, pero ni aún así muchas se arrepienten y cambian sus vidas. Hermanas, consideremos estas cosas y valoremos y apreciemos su palabra y empecemos a poner en práctica cada cosa que escuchamos. No es tiempo nada más de estar relajadas y estar oyendo y que ¡ay, qué bonita enseñanza! No, es tiempo de hacer, es tiempo de poner en práctica, es tiempo de vivir la palabra de Dios.
Es tiempo de dar testimonio, es tiempo de que nuestro esposo y nuestros hijos en nuestro hogar puedan ver algo diferente, que realmente, ¿verdad? Está produciendo la palabra de Dios algo en tu vida. Hermanos, yo te animo, yo te exhorto a que meditemos en estas cosas y dejemos que la palabra de Dios fluya en nuestra vida y en nuestro corazón. Dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, estaremos mirando la segunda parte. Yo te invito a que estés aquí presente, hermana. Nos miramos, si Dios quiere y nos permite la vida, estaremos dando la segunda parte. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, hermanas. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, porque te interesas tanto en nosotras y has dejado tanta enseñanza, Padre, pero el problema no está en tu palabra ni en ti, el problema está en nosotras, Señor, que somos orgullosas, que somos soberbias, que no dejamos que tu palabra fluya en nuestra vida y que tu palabra actúe en nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, danos esa humildad, ayúdanos a reconocer, Señor, y sigue, Señor, haciendo la obra en cada una de nosotras. Gracias te doy por todo, mi Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas, que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.